Buenas, buenas a los que se están conectando, buenas a los que nos están escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Redefiniendo Podcast. Esto siempre en colaboración con, hoy estamos con Jan García de Corazones Pródigos, Michael, que ya mismito viene por ahí, de Ortopraxis Podcast, Michael Cerezo. Y Wilfredo Alexis, que no pudo estar hoy, tiene, de paso aprovecho para pedirles que oren por él, tiene una condición de salud un poquito delicada, así que les pedimos que lo mantengan en sus oraciones. Pero Wilfredo Alexis de Iglesia Podcast. Así que, bueno, Jan, ¿cómo estás hoy? Todo bien, gracias a Dios. Nítido. Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema Que la que gente la está pidiendo me lo han hace pedido tiempo. un montón de veces, mano. Y yo, honestamente, yo estaba dándole larga. Yo estaba como que tratando de alguna forma como que, no sé si evadirlo, pero estaba, pero ya llegó el momento, así que vamos a hablar del tema. Y hoy vamos a hablar de la paternidad, la doctrina de la paternidad espiritual. Ey, la revelación. Que dicen, de hecho, eso es, podemos arrancar por ahí. Dicen que es una revelación, pero realmente es una doctrina. O sea, no es nada nuevo. De hecho, puedo arrancar diciendo que no es algo que es nuevo, es algo que lleva tiempo. Se le ha puesto una etiqueta nueva cada vez que sale, ¿sabes? Han salido libros y han salido otras enseñanzas de esa forma. So, no es algo nuevo. Y no es una revelación. Vamos a arrancar por ahí. Es lamentablemente una falsa enseñanza y vamos a hablar de por qué esto es una falsa enseñanza. No sé Vamos, si quieres decir algo. Ajá. como que entiendo que podemos empezar ahí eso de que la diferencia entre la revelación y una doctrina. Pues mira, básicamente una doctrina que yo sé que hay mucha gente que quizás no sabe. Nosotros hicimos un episodio hablando sobre qué es la sana doctrina. Pueden ir a verlo. Si están en Spotify o en Apple Podcast o hasta en YouTube, pueden ir a verlo. Mira, realmente la doctrina es una enseñanza. Algo que se enseña es una doctrina. Así que esto es una doctrina, literalmente. Esto es una enseñanza, es un sistema completo. Ok. Pero lo que entiendo que debemos también tener en cuenta es que a las personas que creen esto, ponerlo en el nivel de una revelación especial, lo quieren hacer como irrefutable. Ajá, Sin exacto. embargo, sabemos de la palabra del Señor que nos dice que si viene hasta un ángel y te predica un evangelio, En una el libro de noticia Gálatas. diferente, que te predica algo que es diferente al mensaje de que Jesús vino a salvarnos, pues anatema. So, algo que Sí, sea diferente al mensaje primordial de la palabra del Señor, que Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, etcétera, pues es que no está de acuerdo a la revelación completa que es la palabra. exacto. Eso está en Gálatas. Cuando Pablo está en el contexto de la carta de los Gálatas, este, Pablo está molesto porque él le enseña el evangelio correcto a los Gálatas y los Gálatas cambian sus creencias por revelaciones nuevas, ¿verdad? Entonces Pablo les está hablando y Pablo está molesto y Pablo les dice, Gálatas insensatos, o sea, les dice que les caiga maldición si viene alguien a enseñarles otra cosa de lo que ya se les ha enseñado, que sea maldito. Y nosotros tocamos este texto en un episodio anterior. Cuando mencionan algo dos veces de esa forma, es porque se estaba enfatizando. Se estaba enfatizando el punto. Y Pablo lo toca y lo vuelve a tocar el tema. Y les dice que les caiga maldición. Le dice, lo repito, que les caiga maldición. Esto está en Gálatas 1. Quiero buscarlo un momentito, Jan. Sí. Dame un segundo. Estamos aquí en el El- capítulo 1. Ajá. en lo que Alberto busca eso, yo tengo aquí un libro, porque Osvaldo, no, Osvaldo es mi primito, Dios lo bendiga. Alberto nos estaba mencionando que esto es como algo que ya que es viejo y lo quieren pasar como si fuera algo nuevo, algo que ha sido revelado. Mira, yo tengo aquí un libro que no voy a ni mostrar al autor que es del 2004 y se llama Paternidad Espiritual. Es decir, Uh -huh. que algo que lo quieren traer nuevamente
que pasa como por siglos. Pasó, este libro es del 2004 y ahora vienen 20 años Es después. como cíclico, como, Ah, ajá. 20 años después, ya que nadie sabe qué o no se acuerdan porque ya no importa, pues lo quieren traer nuevamente y como tiene ese Suena push de que, nuevo. es nuevo, la gente se juquea con cosas nuevas y cosas diferentes, pues lo vuelven a traer y es como que Ajá, para ajá. dejarle saber que esto ya ha pasado, ya se ha enseñado como que esto está erróneo. Sí, y han habido personas, o sea, hay personas que hoy hablan en contra de esto, que en aquel momento estuvieron en ese rol, pero Exacto. se dieron cuenta. El Señor abre los ojos de las personas. El Señor les reveló a Cristo, vamos a decirlo de esa forma, les reveló el verdadero evangelio y salieron del error. Y, y quiero tocar esto de que quizás las personas están ahí que creen esto porque no se le ha enseñado algo diferente. Quizás en la exposición que han tenido al evangelio es dentro de este sistema. No sé si me expliqué bien. Que quizás la única experiencia que han tenido de una iglesia es una iglesia que enseñan esto. Sí, yo creo que puede ser, pero también están las personas que no fueron enseñados correctamente desde el principio. Entonces Claro. son más susceptibles. Porque dentro de este tipo de movimientos que apela mucho a las emociones, apela mucho a cómo uno se siente, pues caen muchas personas que tienen muchos vacíos existenciales y tienen, ¿verdad? Crisis existenciales y preguntas y qué sé yo. Entonces vienen estas personas a llenarle espacios de Ujú. forma superficial y falsa y la gente se lo cree. Así que hay mucha gente que yo pienso que aún dentro de la iglesia no se les enseñó correctamente y no aprendieron a conocer aspectos de Dios que literalmente te salvan, que es mi problema mayor con esto de la paternidad. No es que la paternidad en sí es falsa. Me explico, voy a explicarme para que no me malinterpreten. No quiero que piensen que es que Ujú. yo apoyo la paternidad espiritual. Es que el aspecto y el atributo de la paternidad de Dios, es tan importante, es tan sanador, es tan, mano, te salva tanto la vida que para mí es bien indignante yo ver este tipo de comportamiento dentro de personas que se llaman cristianos. Y hay muchas cosas bien alarmantes dentro de este movimiento que vamos a ir tocando a medida que vayamos desarrollando el podcast, para que entiendan la gravedad de la situación y la gravedad de lo que se enseña. ¿Sabes? Una de las cosas, por ejemplo, podemos hablar de esto. Bueno, yo encontré el texto, quería tocarlo rapidito. Gálatas capítulo 1, versículo 8, Pablo está hablándole, obviamente, pues, a los Gálatas. Y él les dice, pero aún si alguno de nosotros, o sea, le dice, algún si yo mismo, o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Sabes? ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y eso es uno de los problemas bien serios que tiene este tipo de enseñanza y de doctrina. Una de las cosas que dicen, por ejemplo, una de las cosas que afirman es que, ¿verdad? Una de las formas que tratan de empujar la narrativa para justificar una paternidad espiritual sobre ti, porque es importante saber que esto no está hablando, cuando habla de paternidad espiritual, no está hablando de que Dios es tu padre, está hablando de que tú necesitas un padre, o sea, porque dicen, tenemos el espíritu de orfandad y pues por eso tú necesitas un papá, pero no es que Dios es tu papá, es que yo soy tu papá, ¿entiendes? Y tú me tienes que honrar. Entonces dicen, no, nosotros no, como que no es obligado decirme papá. Ahorita vamos a ponerles un clipcito de cómo, ¿verdad? Porque dicen que no es obligado, pero vamos a enseñarles para que vean las tácticas que usan, que son manipulativas, no tiene otra forma de decirlo. Y vamos a verlas aquí. Este, que son manipulativas y la verdad es que, ay, perdón, son tácticas manipulativas y apelan a la emoción de la gente. Entonces, como que no me tienes que decir papá, pero si no lo hace, esto es lo que va a pasar, ¿entiendes? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso y vamos a ver específicamente qué es lo que pasa ahí detrás, ¿ok?
Una de las cosas, por ejemplo, y Jan, yo sé que tú viste esto, dicen, Jesús tenía su padre terrenal, Jesús tenía su padre, ¿verdad? Dios, y Jesús tenía su padre espiritual, que era Juan el Bautista. Eso es lo que dicen. En mi vida y en mis años de estudiar, y yo sé que Michael no está aquí, pues, yo creo que hasta mejor que Michael no esté, porque Michael estaría, tú sabes, Molesto. hey, porque en mi vida yo había escuchado que dijeran que Jesús se sometía a Juan el Bautista. Yo no sé si alguien en los comentarios, ¿verdad? Lo ha escuchado anteriormente, por favor, me dejan saber, pero vamos a hablar un poquito sobre eso. Juan, ajá. Mano, es que la única cosa que yo diría que es que ni eso, porque fue a regañadientes. Porque el mismo Jesús le dijo, tú me tienes que bautizar. Y Juan no quería bautizarlo. Brother, Que el Juan, único acto de pastor o de alguien que estuviera haciendo un cuidado pastoral era lo de bautizarlo. Y lo hizo a regañadientes porque no lo quería hacer, porque admitía y se dio cuenta que Jesús era mucho más grande que él. sí, Juan dijo, viene uno detrás de mí del que yo no soy digno de atarle las sandalias de los pies. Y no tan solo eso, más adelante, búsquenlo, más adelante, Juan duda de Jesús. Entonces, primero, ¿qué sometimiento es ese de la o qué autoridad la de Juan sobre Jesús, que dice que viene uno que no es digno de atarle, de amarrarle las sandalias de los pies? Y entonces que se sometía a él. Mira, ¿sabe? Vamos a respetarnos. Porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Otro de los puntos, que de hecho estaba, hace poco, estaba hablando, no sé si saben quién es Matiel Narváez. Tremendo, pueden seguir, bueno, es que él no tiene redes, pero tremendo. Él estaba explicando que había una religión de la que casi no se habla, que eran seguidores de Juan. Y ellos empezaron a culpar a Jesús por la muerte de Juan. O sea, como que por el hecho de que a Juan lo iban a matar, le empezaron a culpar a Jesús. Y que por eso el autor del Evangelio de Juan aclara y pone ese texto donde explica esa diferencia, donde no habla de ninguna autoridad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, no sé si pueda compartir o si me estaré adelantando un poquito. Zumba. Aquí, ¿verdad? En Del el libro. libro. Espérate, ¿dónde es que? Ay, lo tenía aquí marcado. Míralo aquí. Esto es de lo que estábamos hablando, que mayormente es de la persona que está en la autoridad y de cómo quiere que los demás lo vean a él. Lee así. Generalmente al pastor no le cuesta identificarse como un padre de la congregación. Sin embargo, a los miembros sí verse como hijos. Y es como estaba hablando Alberto ahorita, que es tergiversando completamente lo que es la paternidad de Dios, que Dios es nuestro Padre, nosotros somos hijos de Dios. Pero ellos quieren hacer como un... Michael. Ellos quieren hacer un intermediario nuevo entre medio de nuestra relación con Dios. Y lo que hacen es crear un nuevo nivel de que tiene que haber un Padre espiritual aquí presente en la tierra para que puedas recibir toda la bendición que Dios quiere darte. Cuando eso es contrario completamente a lo que nos enseña la Escritura. Es decir, que ellos quieren que nosotros nos identifiquemos como hijos de una persona, de otra persona que no es ni nuestro padre biológico ni nuestro padre celestial. Y eso es como que, ¿dónde en la Biblia dice eso? Exactamente. Es bien, bueno, yo quiero poner aquí un video
¿verdad? Para los que nos están escuchando, lo van a escuchar. Para los que nos están viendo, lo van a poder ver. Y yo voy a tratar de que primero lo escuchemos completo. O voy a ver si lo detengo y hablamos. O sea, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Porque es que vamos a ver cómo nos va. Vamos allá. Estudiaba, apóstol, en mis lecturas personales con el Señor, y Jesús se hizo hombre y él pasó a ser nuestro hermano mayor, y ese acceso de Jesús siendo nuestro hermano mayor cuando vino, se hizo hombre, nos dio acceso a esa paternidad celestial, porque María realmente no cargaba un hijo, cargaba solo el hermano mayor, no cargaba un hijo, cargaba Espérate. porque María realmente no cargaba un hijo, cargaba solo el hermano mayor. Ok, yo quiero parar ahí primero. Yo quiero hacer mi primera parada ahí, ¿ok? Yo quiero hacer mi primera parada ahí. Y lo voy a dejar ahí en pausa porque lo vamos a terminar de ver. No quiero que después digan o piensen o que lo estamos sacando de contexto, que estamos tomando cantitos y cuestiones. Quiero que lo vean, o sea, lo vamos a terminar de ver, ¿verdad? Vamos a empezar a tocar este tema de que María cargaba en su vientre a su hermano mayor. Vamos a empezar con que aún los... Jan, tú eres estudiante de medicina. ¿Sabes? ¿Tú me entiendes? Vamos a empezar con que eso no hace sentido. Ok, hay cosas en la Biblia, claro, hay cosas que suceden que son de Dios, que no necesariamente hacen sentido lógico, pero... Sí, hay cosas supralógicas que van por encima de la razón. Es la loca. Pero esto es la cosa. Esto es la loca. Esto es ilógico. Perdón, es la cosa. Esto es ilógico lo que ella está diciendo. Porque una cosa es que va por encima de la razón, porque desde la perspectiva de Dios, Él es quien ve lo que está sucediendo y nosotros no lo podemos entender. Pero lo que están diciendo aquí no hace nada de sentido. Nos vamos básicos. Algo que estábamos escuchando ahorita y leyendo. Juan 3:16. Habla de qué? Habla, ay Dios, del Hijo unigénito de Dios. Del unigénito. Después Pablo menciona, ¿verdad? Que él se hizo el primogénito entre muchos hermanos por adopción, que es diferente. Vamos a empezar por ahí, por adopción, porque lo habla bien claro. Pero eso no quiere decir que María tenía en el vientre a su hermano mayor. Ahora, realmente esta es la parte en la que me quiero enfocar, lo que van a decir ahora. Y voy a compartir de nuevo, porque quiero que esto para mí es lo más alarmante de todo lo que yo he escuchado. Ok, vamos a escuchar. Aquí fue donde nos quedamos ahorita. De esa identidad, de ser hija del Padre, del mismo Padre. Claro, hay algo con eso, si me permite entramos un momento ahí, sí. Rápidamente. El problema estriba cuando la gente ve a Jesús como Dios. Ok. Yo quiero, perdónenme que me están viendo mal, pero tengo el micrófono al lado de la bocina para que puedan escuchar. Yo quiero escuchar eso de nuevo. Vamos allá. Si me permite entramos un momento ahí, rápidamente. El problema estriba cuando la gente ve a Jesús como Dios. Ese es el problema. La tierra como hombre. Por supuesto, era el Hijo de Dios, y no era Dios, era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios, no era Dios. Vino como Hijo de Dios a la tierra. Mientras la gente siga viendo a Dios como Dios, seguirán viviendo la misma condición. Ok, yo entiendo que obviamente lo que él dijo, mientras la gente siga viendo a Dios como Dios, seguirán en la misma condición. Obviamente se nota que fue que se equivocó. Él quiso decir, mientras la gente siga viendo a Jesús como Dios, pues van a seguir en la misma condición. Así que exacto. Yo creo que eso es una de las cosas más fáciles de refutar, pero esta es la parte que más a mí me alarma. ¿Por qué? Porque la divinidad de Jesús es la base de nuestro evangelio, es la base de nuestra fe. Entonces, algo que está diciendo Michael en los comentarios, Michael, le estamos esperando. No hay presión, pero anyways, Michael dice, ¿se le puede llamar cristiano a una persona que no ve a Jesús como Dios?
mi gente, yo quiero leerles a ustedes. Vamos a buscar, es porque esto es bien fácil. Esto yo creo que es una de las cosas más fáciles que yo he tenido que refutar en mi vida. Vamos a hablar, ok. En el libro del apóstol Juan, el Evangelio de Juan, que le está escribiendo a los griegos. Vamos a ponerlo en contexto. Los griegos eran esto lo hemos dicho muchas veces. Los griegos eran una sociedad inteligente. Ellos estaban en búsqueda del nivel de conocimiento supremo y la divinidad y todo este tipo de cosas en la búsqueda, ¿verdad? Juan arranca hablando de la divinidad de Jesús. Y Juan arranca diciendo, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el griego dice, en el principio era el logos. El logos estaba con Dios. O sea, la traducción sería la palabra. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba con Dios desde el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y después empieza hablando de Juan. Pero vamos a aguantarnos ahí donde él dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Mi gente, Génesis 1. ¿Cómo Dios empieza a crear todo? ¿A través de qué? De la palabra. O sea, ¿cómo tú me vas a venir a mí a decir que Jesús no es Dios? Y no hemos ni siquiera empezado a hablar de la expiación, de la paga del pecado. Es que tienen tanta revelación que la que tienen escrita no la pueden entender. Porque es que es claro que Jesús es Dios y eso es, como tú dijiste, es la columna vertebral de nuestra fe. Si Jesús no es Dios, en vano es nuestra fe. En vano, literalmente. Pero tú sabes qué es lo que pasa con este tipo de doctrina. Porque es una doctrina, no es ninguna revelación, es una doctrina. Vamos a empezar por ahí. No, Que claro. intentan bajar a Jesús para elevarse ellos. Y de esa forma crean un evangelio. No es un evangelio, es una secta. Pero es dependiente de la persona. Sí, un discurso antropocéntrico. Ahí el antropocentrismo es centrado en el hombre. Por eso la antropología es el estudio de... Y literalmente, eso que tú dices, que más o menos con lo que estabas mencionando ahorita, al ellos bajar a Jesús y volverlo en algo antropocéntrico que gira alrededor de su líder, y ellos ellos se convierten en ese mediador de la bendición de Dios. Porque en su teología, ya mismo cuando enseñan los videos, en su teología está enmarcada en que si tú no llamas a esa persona padre y aceptas esa paternidad de ellos, pues no recibes toda la bendición de ellos. Sigue hablando, que vamos a buscar ese video ahora. Pues aquí, con el quote que yo leí ahorita, es difícil para los discípulos que se llamen hijos, pero el pastor fácil se reconoce como padre. Y al no reconocerse como hijos, pues no reciben todos los beneficios de hijos, según ellos. Por tanto, el Padre Espiritual se convierte en un mediador entre lo que son las bendiciones que el Padre Celestial nos da, según la teología de ellos. Es más, en este libro habla de que si tú no tienes un Padre Espiritual, tú no vas a poder actuar en la unción. Es decir, que ellos limitan hasta la unción, pero en Primera de Juan, la Biblia dice que cuando tú crees en Dios y Dios te transforma, tú eres ungido ya. Y que ya tú puedes entender la palabra y que nadie tiene que enseñarte porque ya tú tienes la unción de Dios y del Espíritu Santo. So, ellos están enseñando cosas que son completamente antibíblicas. Totalmente. Y yo lo digo categóricamente, sin ningún problema, yo me hago responsable por mis palabras y lo he dicho anteriormente y lo repito. Esta doctrina, ¿verdad? Las personas, y esto es lamentable porque yo sé que hay personas que que creen en esto que no entienden. Simplemente no entienden en lo que creen. Es una falsa enseñanza y es una doctrina porque una doctrina es una enseñanza. Así que por definición es una doctrina. Anyways, lo que estaba diciendo de, ¿verdad?
se me fue el hilo. Así que, como se me fue el hilo, yo voy a proceder a poner el video en lo que encuentro el hilo de lo que estaba diciendo. Porque yo no, bueno, vamos a ver. Voy a tratar de comentarlo aquí. Vamos, voy a poner el video. Escúchense este video porque estas personas, y yo estaba, o sea, a mí nadie me puede decir nada, porque yo estaba cuando yo escuché que dijeron, no se enseña que nos llamen papá. No se enseña, pero ok, no se enseña, pero vamos a ver entonces un ejemplo, ¿verdad? De cómo funciona esto. Una ocasión, un hombre me dijo en mi iglesia, le voy a quedar en la iglesia. Me gusta la iglesia, aunque hay cosas que no me gustan. No estoy batallando con mis cositas. Primero que te voy a decir, te puedo llamar pastor. Es que eso de apóstol a mí no me... Y eso de papá mucho menos. Y yo no tengo problemas como tú me llames. Me puedes llamar como tú me llames, no cambia lo que yo soy. Solo cambia lo que tú recibes. Si me llamas pastor, te voy a tratar como oveja. O sea, te lo voy a decir en español. De vez en cuando tengo que quitarte la lana. Tengo que sacarte la leche. Si me va mal, te vendo, te cambio. Y si me da mucha hambre, te como también. Si me llamas apóstol, voy a establecer en ti fundamentos que te van a llevar a conocer verdades. Pero si me llamas papá, no tengo otra opción que dejarte herencia y tratarte como un hijo. ¿Sabe qué me dijo? No hay problema, papá. Vamos a parar aquí. Hay tantas cosas ahí que... Mano, habla tú al principio, que yo estoy digiriendo todavía. Mira, hay tantas cosas ahí que yo me quedé como que... Pues ahí estaba lo que estaba mencionando, que le pone la carga a la persona en cuanto a lo que va a recibir y qué tipo de bendición va a recibir en cuanto a cómo se identifica en relación al pastor o a la persona o al líder de esa iglesia o de esa comunidad. Primero. Segundo, ahí esa persona está revelando el corazón que carga. Porque al decir que te voy a tratar como oveja, como te vendo, no está mostrando un corazón como el de Jesús, que él es el buen pastor que da la vida. Eso. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor. Que da la vida por las ovejas. Pero él dijo que si le da hambre, se las come. Si le va mal, te vende. Pero mira, para mí es contradictorio de ellos mismos, porque si tú eres padre, tú amas incondicionalmente. Pero él está amando condicionado a que le digas padre. So, si tú no le dices padre, no te va a amar de la manera que se supone que él te ame. Primero. Segundo, uno no necesita un intermediario para recibir la bendición de Dios, porque ahí lo que está diciendo es que, si tú me llamas pastor, pues yo te ayudo en esto, y el Señor puede hacer estas cosas en ti. Es por niveles, Claro. Como que si subes apóstol, te voy a enseñar unos fundamentos que nadie puede poner, ni los albañiles poniendo casas ponen esos fundamentos que las casas no se caigan. Pero si me dices papá, ahí sí te amo de verdad. Y es como que tratando de ver cuánto las personas pueden rendir, como que cuán capaces están las personas a soltar de su vida en lealtad a ese líder o esa persona que está al frente. Eso es uno de los problemas, porque es una contradicción, que es algo que está diciendo Michael en los comentarios. Es una contradicción porque te dicen, pues yo no te obligo a llamarme de esa forma. Pero es como que técnicamente yo puedo decir que yo no te obligo, pero te manipulo a que lo hagas, ¿me entiendes? Exacto.
Entonces, Te va, pues, te va a comer la mente porque no estás recibiendo. Es como que el fear of missing out, el FOMO, como llaman, de que tienes miedo a perderte esta bendición que yo tengo, que si tú no me dices padre, no vas a recibir todas las cosas. Revelación. Y de hecho, eso es otra de las al cosas pastor, que... dile ahí. Eso yo le dije que entrara, así que estamos esperando ahora por el pastor. Así que, pero para los que no tienen ¿verdad? Quizás el conocimiento completo de lo que está pasando, esto es algo donde esto lleva tiempo corriendo. Esto, ¿sabes? Inclusive hay una entrevista de una emisora cristiana, creo que está en YouTube, si no me equivoco, la pueden ver, se la hace el pastor José Pedraza pues al individuo que estaba hablando. Y pueden ver el contexto de lo que ellos predican. Y yo estaba ese día. Y no, quizás hay personas en los comentarios que quizás entienden ¿verdad? Que hay cosas que quizás no entienden todavía en cuanto al mensaje completo. Pero si aún le damos rewind y vamos a la parte donde dicen que el problema está en cuando vemos a Jesús como Dios, ya arrancamos con que es un mensaje totalmente anticristiano. ¿Ok? Sí. Es un mensaje que no es cristiano. Quien dice eso, la Biblia lo cataloga como que tiene el espíritu del anticristo. Y que no es parte del cuerpo de Cristo, por más fuerte que suene. Mira, yo quiero decir algo que yo se lo digo a los muchachos y se lo digo a mis amistades y se lo digo. Dios me libra a mí de juzgar a alguien y de decir esta persona no es salva, esta persona va para el cielo, va para el infierno. Eso es un trono que nos queda grande. Pero yo sí puedo decir y sí me atrevo a decir, cuando una persona dice que Jesús no es Dios, no es parte del cuerpo de Cristo. No lo es, punto. Por más que uno lo justifique, esto no es cuestión de respetar las posturas. Oye, mira, los famosos Rabacucu, pues está bien, yo no me atrevería a decir algo de ellos jamás, así, de esa forma. Yo no me atrevería a decir algo de las personas que son ultraconservadoras, ni de los que son liberales tampoco. Ahora, de alguien que dice que Jesús no es Dios y que ese es el problema, que lo vemos como Dios, mi hermano, lo siento, no es un mensaje cristiano. No es un mensaje cristocéntrico. No es parte de la iglesia. No lo es. Y yo creo que nosotros a veces no entendemos la seriedad de esto. Ya yo se lo envié. Estamos esperando por WhatsApp. Anyways, quería leer un comentario aquí que estaban diciendo. Que se atreva a comerme como oveja, que yo mismo me encargo de caerle tan mal que tenga que vomitarme. Eso está gracioso. Ay, Dios mío, sí, eso. Y hay que reírse, mi gente, porque es que esto es bien alarmante. ¿Sabes? Esto es bien alarmante. Porque podemos tener diferencias doctrinales o dogmáticas, ¿verdad? Podemos tener diferencias. Pero una cosa es eso y otra cosa es yo decir Jesús no es Dios. Jesús es mi hermano mayor. María tenía en su vientre a su hermano mayor. Juan Bautista era el padre espiritual de Jesús. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Mira, por que quieren hacer el principio, la doctrina que ellos quieren hacerlo tan central en la Biblia. Y es como que lo quieren meter en todo, que qué sé yo, no sé. Quieren interpretar todos los pasajes que ven por esa óptica. Y como que, no sé, yo lo encuentro tan confuso porque lo meten donde no hay ni posibilidad que esté. Sí. El problema de eso también es que si tú les confrontas, que eso es lo que nos dice también la Biblia, si tú les confrontas, tú no tienes la revelación, no se te ha sido revelado, no tienes ese nivel. Que ahí entramos a lo que, no me acuerdo quién fue que comentó, que dijo que eso es gnosticismo. Eso es gnosticismo, sí, Juan Emanuel Suárez fue el mismo que lo dijo. Él comentó que eso es gnosticismo, totalmente antropocéntrico. Toda revelación que Juan Emanuel Suárez está diciendo ahora mismo, de hecho, toda revelación secreta o que viene afuera de los parámetros del Evangelio de Cristo se considera como gnosticismo y eso tiene raíz de la sabiduría de la serpiente. Y eso se practicaba desde el segundo siglo y más aún desde el jardín del Edén.
Mira para allá. No hay nada que decir. Tú sabes, aquí está, por fin llegó Y ya, Michael. debe que falta. Ahora sí. Disculpen a Michael que llegó un poquito tarde. Michael, entra rápido en lo que estábamos hablando. Saluda y habla rápido, entra en lo que. ¿Qué es la que hay? ¿Qué están hablando? Estamos hablando de que es gnosticismo y es algo totalmente antropocéntrico, tú sabes. Gnosticismo es Sí, te voy a leer el último de hecho, comentario que dijeron. Toda la revelación secreta o que viene afuera de los parámetros del Evangelio de Cristo se considera como gnosticismo. Y eso tiene raíz de la sabiduría de la serpiente. Y eso se practicaba desde el segundo siglo y más aún desde el Jardín del Edén. Muy buen comentario, de hecho. sí, y nosotros hablamos de eso. Hicimos un Sí, episodio. Fue el un primero, episodio de hecho, que, exacto, está en el podcast de Jan. Yo creo que yo no lo subí nunca al mío. pero yo lo tengo en YouTube, en mi canal de YouTube, donde hablamos del gnosticismo y es básicamente eso. Todas esas personas que dicen, tengo una nueva revelación o Dios me reveló, todo eso tiene una línea, o viene del gnosticismo, o es gnosticismo como tal, porque la máxima revelación es Jesucristo. Y yo no necesito que Dios me revele más nada, porque Dios me dejó su palabra. La revelación de Dios es la palabra de Dios. Y cuando ya esta gente viene con esa línea de que tenemos tantos teólogos, tenemos tanta gente que tiene mucho conocimiento en la Biblia, pero el conocimiento no te da revelación. Volvemos. Yo no necesito Que revelación. de hecho, esa fue la justificación cuando por lo menos en Puerto Rico explotó, como uno dice, explotó la cosa. Ese fue el argumento. Pues pueden tener conocimiento, pero no hay revelación. Mi hermano, la revelación es Cristo. Si tú dices que Jesús no es el Hijo de Dios, o sea, no es Dios mismo, no se te ha sido revelado, no lo conoces. No lo conoces, punto. Mira, quiero leer algo de Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 19, y quiero hacer una explicación sobre eso. Y dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Escucha, con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos, a los simples, los que no profundizan. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. ¿Qué hacen los falsos maestros y cómo los podemos identificar? Las divisiones. Vamos a hablar de los tipos de divisiones rapidito. Causan divisiones donde no deben haberlas. Divisiones contrarias a lo que enseña la Biblia son malas divisiones. Ahora, las divisiones en contra de la falsa enseñanza opuesta a lo que establece la Biblia es bueno. Cuando tú causas una división con una falsa doctrina, es malo. Ahora, cuando tú causas, quizás no, la palabra no es división, pero cuando a los ojos de la gente, tú pareces que estás causando división, pero realmente lo que estás haciendo es separando o señalando la falsa enseñanza, pues eso es bueno. ¿Qué dice? Sí, la ortodoxia no se puede sacrificar por la unidad, por una aparente unidad. Claro, la doctrina es la que divide verdaderos creyentes de falsos creyentes. La doctrina es el filtro y herramienta para discernir sobre los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, sobre sus falsas doctrinas y sus falsas enseñanzas. Tito 3:10. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso no tengas nada más que ver con ellos. Judas capítulo 1, versículo 3. Este versículo lo quiero tocar porque lo he tocado un montón de veces. Muchas personas dicen, no, están dividiendo, que por ahí también salió un video de una predicadora conocida diciendo, están causando divisiones, están haciendo esto. Yo quiero tocar rápido eso, y Michael, sé que llegaste y no te he dejado hablar, te prometo que hablo de esto y te doy el piso, el foro, para que, para que hable. Por la gente que dice que son ultra pacifistas en el sentido que llegan a ser permisivos. Entonces dicen como que están dividiendo el cuerpo de Cristo. Vamos a empezar con que ya hemos dicho varias veces que las personas que predican esto no son parte del cuerpo de Cristo. Sus enseñanzas son contrarias. Y hemos hablado de eso, ¿verdad?
Ahora, quiero citar Judas capítulo 1, versículo 3, que el contexto, el único propósito de la carta de Judas, que es solamente un capítulo, es hablar de este tema. Y él dice, Judas capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. O sea, él le iba a hablar de ese tipo de cosas que hoy en día serían consideradas como buenas. Pero él mismo dice, eso era lo que yo quería hablarles, eso era lo que yo pensaba hablarles. Sin embargo, ahora me di cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe, que en la Reina Valera dice que contiendan por la fe, para los que les gusta la Reina Valera. Que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Eso es bien importante, para mí eso es vital, porque el que tiene el conocimiento tiene la responsabilidad de hablar en contra de las falsas enseñanzas, de lo que va en contra de la Biblia. Es una responsabilidad. No es que, pues yo voy a creer lo que es, ¿verdad? Porque tú estás siendo un cómplice pasivo. Sí, rápido dicen lo de retener lo bueno y desechar lo malo, pero Sí. están los hermanos menores que no saben, los que son nuevos en la fe, que no, quizás no tienen ese conocimiento para discernir entre el bien y el mal en las doctrinas y en las enseñanzas. Sí, mira, de hecho, Juan Emanuel menciona también un comentario. Dice, por eso Nicolás el diácono fue expulsado de los primeros ministerios. Y esto fue tan serio que Jesús menciona a su grupo, a los nicolaitas, en el libro de Apocalipsis, en una de las cartas hacia las iglesias, ¿verdad? Entonces, algo que está diciendo Jonathan Guadalupe, que yo estoy de acuerdo, él dice, en mi opinión, el anticristo va a traer una falsa unidad, así que en mi pensar, el espíritu del anticristo se manifiesta cuando ocurren esas falsas enseñanzas y que traen, entre comillas, unidad. Y dice Alex Struble, dice, Pablo confrontó las herejías, incluso habló que estaban entre ellos, pero no eran de ellos. Eso que tú estás citando específicamente es Primera de Juan capítulo 2, que dice que se fueron y dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Exacto, si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido, pero se fueron para que supiéramos que no eran de nosotros. Entonces, algo que Juan está diciendo también, Dios es un divisor santo, lo vemos en la parábola del trigo y la cizaña, donde el dueño de la finca separará el trigo de la cizaña para echar la cizaña afuera. ¿Sabes? Entonces, me incomoda, me molesta, lo voy a decir como es, me molesta. Que hemos querido crear un evangelio tan fantasioso, lleno de fantasía, porque no tiene otra palabra, es fantasía, donde nosotros queremos hacerle a la gente pensar, que esto es como comerse un mantecado o un helado, y que esto es peaches and cream. Entonces el evangelio no incomoda, el evangelio no te confronta, el evangelio no te mueve. Cuando hay una falsa enseñanza, vamos a ser pacifistas porque son almas de salvación. Mentira del diablo. O sea, pueden arrepentirse, claro que sí, pero no por eso quiere decir que nosotros nos tenemos que callar. Es nuestra responsabilidad hablar en contra de estas cosas. Si tú tienes el conocimiento, si ustedes dos que son mis amigos y yo los quiero y los amo con el corazón, van caminando por un, valga la redundancia, por un camino, y yo sé que hay un barranco más adelante, incluso si no los conozco, yo sé que eso está allí, no, pero es que yo conozco la verdad, no te preocupes. Mira, no, yo te voy a detener, mira, cuidado que te vas a caer, ey, mira, no, por ahí no, ¿entiendes? Aunque tú te molestes, no me quieres escuchar, pues no me importa, te voy a salvar la vida. Entonces nosotros queremos ser tan pacíficos. Y no sé si ese es el término correcto que debería usar aquí. Ustedes me corrigen si estoy usando la palabra incorrecta. Tolerante. Sí, no, evitamos la confrontación. Cuando Jesús lo que hacía era confrontar. Aún a sus seguidores, él le decía, si ustedes no están dispuestos a seguirme, váyanse. El problema es que estamos en una sociedad donde hay que ser tan y tan tolerante que se convierte en permisividad. Y de todo lo que estamos hablando, me llamó mucho la atención el comentario de Alex Strobel. Saludos, Alex. Aprendí que es por- Struble. Strube. Bueno, como sea. Alex, saludos. Pastor.
él dice algo bien importante y Pablo dice, mira, si yo quisiera agradar al hombre, ya yo no sería o no me constituiría siervo de Jesucristo. Yo no vengo aquí a agradar a nadie. Y pues, mano, ahí vamos Suena fuerte. a la retórica de que estamos desarticulando el cuerpo de Cristo, estamos separando el cuerpo de Cristo, pero la realidad es que, ¿cómo tú le puedes llamar a una persona que pone en tela de juicio la divinidad de Jesús? ¿Sabes? Nada más con eso nada más, No, no es que yo la pongo ponen, en tela, no es que la ponen en tela de juicio. Dice que no es Dios. exacto. Punto. ¿Sabes? Eh, Puntualmente. entonces, una persona que dice eso, yo, Michael Cerezo, pone en tela de juicio todo lo que tú vayas a decir de ahora en adelante, por ese comentario nada más, porque es que tú no puedes llamarte cristiano si tú entiendes que Jesús no es Dios. Caballote, no hay, o sea, tú no eres cristiano, tú eres otra cosa, yo no sé, pero cristiano no eres, brother. Y esto pudiera parecer un ataque directo, pero no es un ataque directo, ¿no? Es más bien a la idea esta. Y quizás, ¿verdad? Salen esos videos porque a lo mejor es la voz que representa este movimiento en este tiempo, Ujú. pero pudiésemos hablar de muchas otras personas, tú sabes. Hay un versículo aquí, hay dos versículos que quisiera tocar. No sé por qué parte de los videos estaban. Sé que Ya vi los el primero. vimos el primero y vimos el segundo, el que dice que como tú me llames es lo que vas a recibir. Los demás Así. le estamos ignorando. Pues yo decía así en los comentarios que es irónico que tú digas, yo no obligo a nadie a decirme papá, pero si tú me llamas de esta manera vas a recibir esto. Si me llamas de esta otra manera vas a recibir esto otro. Es como una manipulación, un juego de palabras que, no sé, me parece De hecho, irónico. eh, Pero mira, voy a mencionar estos dos textos porque creo que en esa entrevista lo menciona. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 2 dice Pablo refiriéndose a Timoteo o el discípulo de Pablo, bueno, en fin, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Este es Pablo dirigiéndose hacia Timoteo como su hijo. Sabemos que Pablo no se casó, Pablo era eunuco. Ok, ujú. vamos a dejarlo ahí. El otro versículo que quiero tocar es Que Filipenses 2:22. de hecho, quiero aclarar algo. Pero yo voy a Este, explicarlo. ok, Eso no ok, se va a pues quedar dale. ahí. Ok, pues dale. Sí, sí, eso no se va a quedar ahí. Filipenses 2:22 dice, pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que estamos viendo aquí que Pablo veía a Timoteo como su hijo en la fe, como su hijo espiritual. Pero Pablo no está avalando lo que se comunica, lo que se enseña, lo que se predica literalmente en el movimiento profético apostólico, porque cabe De destacar prosperidad que también, porque también es de prosperidad. cabe Que destacar los que otros esta, días por ahí estaban diciendo que el diseño de Dios no era que sus hijos fueran pobres y estaban hablando monetariamente. Pero de eso podemos hablar después. pues, habría que preguntarle a Jesús qué pasó con él, no sé. En fin, este, no es que Pablo está avalando la paternidad espiritual, es una relación tan íntima que tiene con Timoteo, es como una expresión. De hecho, no está mal que si tú eres una persona que llevas en la misma iglesia desde niño y tu pastor sigue siendo el mismo y tú tienes ya, ¿sabes? Tú eres una persona adulta, tienes tus hijos y todavía esa persona sigue siendo tu pastor y ese pastor ha estado contigo en tus momentos más vulnerables, en tus momentos donde tú has tomado decisiones, te ha aconsejado, ha estado ahí Sí, contigo. por las Es razones que sea, hay normal. un cariño filial. Ajá, exacto. Es normal que si alguien te pregunta, tú dices, caramba, mira, a él yo lo veo como si fuera mi papá. Ujú. Porque es el cariño, es el afecto
correcto, pero no es que tú tienes que decirle papá. No es que la bendición de él como padre tiene que caer sobre ti, porque si no tú no vas a prosperar o tú no vas a llegar a tu máximo potencial o a tu máximo liderazgo. De eso de eso no se trata. Aquí está hablando Pablo una relación que tenía de intimidad con Timoteo. Él no estaba hablando la paternidad que se predica o que se comparte ahora en el movimiento profético, apostólico y de prosperidad. Mira, quería decir también, por ejemplo, Romanos 16, 17 y 19, 16 del 17 al 19, que lo leí ahorita. ¿Qué tácticas usan los falsos maestros, verdad? Que dice el texto. Dice, con palabras suaves y con halagos. Estos falsos maestros usan palabras atractivas y bonitas para persuadir al oyente, alejándose de la doctrina bíblica y el contexto del versículo. Te hacen sentir bien y gritan de lo mucho que aman a Jesús o frases así. O sea, no es que gritan literalmente. Pero quiero hablar un momentito de lo de las palabras atractivas y bonitas para persuadir. Hay un estudio que a quien le interese y lo quiera leer, yo se lo puedo enviar. Es un estudio que está hecho por no me acuerdo quién es el doctor. No me acuerdo, pero está peer reviewed, está revisado. ¿Verdad? Son psicólogos o psiquiatras, donde habla de las conductas o de las similitudes que tienen los líderes de la secta y los seguidores de la secta. Y esto es una de las características. La forma en la que hablan, la forma en la que se mueven, la forma en la que, ¿sabes? Ese lenguaje atractivo, ¿sabes? No es, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Es eso. Y es lo mismo que estamos viendo, ¿sabes? Entonces dice, cambian la doctrina contrario a lo que se enseña en la Biblia para complacer a todos los que puedan. Esconden una mala enseñanza detrás de las palabras lindas y las palabras positivas. ¿Ok? A ver qué más yo tengo aquí. Ok. ¿Y qué hacen? Estar alerta, nombrar, aclarar. Es importante lo que estábamos hablando casi ahora. Y ahí llegó el pastor. Qué bueno que pudiste entrar con nosotros. Es Struble, ¿verdad? Struve. ¿Me escuchan por Struve, ahí? mira, Struve. Yo no sé por qué puse una L. Struve. Struve. Ay, Dios mío. Pues, Saludos. pastor, Me cucaron demasiado y me viví tentado. Fui débil. pastor, le cedemos el espacio. No, mira, creo que han tocado tantos temas, ¿verdad? Relacionados con esto de la paternidad, ¿verdad? Y sobre todo la corrección, que es algo que verdaderamente preocupa, porque cuando nos levantamos, por ejemplo, a criticar, que es como nos llaman, no es que estás criticando, pero la realidad es que estamos señalando prácticamente abusos que se están cometiendo con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y este tema de la paternidad, como estaban mencionando, la paternidad es bíblica. O sea, la paternidad es algo que como estaban mencionando ahorita, ¿verdad? No recuerdo quién era, que hablaba, ¿verdad? Que era la relación que había entre una persona que había nacido en el espíritu y que tenía una relación afín con esa persona. Yo pudiera decir, mira, yo tuve una persona que a mí me enseñó de Cristo y yo pudiera decir que es mi padre espiritual, pero yo no ando por ahí diciéndole papi, ni ando pidiéndole la bendición, ni ando creyendo que lo que él tiene se me va a traspasar a mí. O sea, como vimos ahorita en el video, que es una pura manipulación, sino que es prácticamente una relación que se da. O sea, en una ocasión Pablo dice, Pablo es mujer, porque en una ocasión él dice, yo tengo dolores de parto y los hombres no tenemos dolores de parto. Y él dice, yo siento como, o sea, él tenía una maternidad dentro de sí en el sentido de amamantar a su pueblo. O sea, yo les di leche, yo les estoy alimentando, les estoy nutriendo como una madre. Pero no se habla de maternidad espiritual. Yo no he visto un apóstol que diga, bueno, yo me siento madre espiritual. Usar la paternidad. No, pero hay uno que dice que el Espíritu Santo es madre y eso está en mi canal de YouTube, pueden ir a verlo. Pero la realidad es que el fin
y el propósito de la paternidad espiritual hoy en día es pura manipulación. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. O sea, nosotros fuimos llamados a libertad, no esclavizarnos a una persona que nos está diciendo, si tú estás debajo de mí o si estás en mi cobertura o si yo soy tu padre, pues entonces tú vas a recibir de mí y tú me debes a mí. Yo compartí un versículo ahí en 2 de Corintios que Pablo está diciendo, yo voy a ir donde ustedes y no voy a hacer carga, porque son los padres que reúnen el dinero para los hijos y no los hijos reúnen el dinero para los padres. Pero yo todavía no he escuchado a un creyente de la paternidad espiritual diciendo, no se preocupen que yo vine aquí con una ofrenda de amor para ustedes. Sí. O sea, yo conozco pastores que lo hacen, pero pero no de esa línea. exacto. Sí, y lo pueden hacer porque realmente es lo que dice Pablo. O sea, la paternidad espiritual, yo recuerdo que yo empecé a dar un estudio de paternidad y hubo un hermano que se enojó conmigo y yo dije, pero deja que lleguemos al final. Porque al final del camino, si nosotros cogemos la paternidad que habla Pablo, que incluso Pablo no la enseña, o sea, Pablo no enseña una paternidad de que esta es la paternidad, él simplemente se siente que esa relación de llevar a alguien a Cristo y de mostrarle a Cristo, ¿verdad? O como le podamos decir, o enseñarle quién es Cristo, es como un padre que enseña a su hijo y es como dar a luz, porque cuando usted está, nosotros que estamos predicándole a alguien todos los días y de momento vemos que esa persona dice, wow, yo necesito que el gobierno de Dios llegue a mi vida por medio de Cristo, mira, eso para nosotros hacemos, eso fue como un parto, porque decimos, wow, qué brutal, o sea, llegó, sea en el sitio donde sea. Ahora, cuando yo enseño, por ejemplo, esta temática dentro de la iglesia, yo le enseño en que cada uno de nosotros, Pablo veía que la paternidad espiritual era cuando alguien nacía en el espíritu por medio del espíritu, a causa de la predicación, porque es lo que nosotros hacemos. Nosotros predicamos el evangelio, enseñamos el evangelio y una vez que enseñamos el evangelio, la persona por medio del espíritu vive, porque al final de cuentas ninguno de nosotros le damos vida a nadie. Al final de cuentas, ninguno de nosotros provocamos que alguien se convierta. O sea, las personas no se convirtieron porque nosotros le predicamos. Nosotros traemos la palabra, pero el Espíritu es quien da vida. Entonces, de hecho, quiero reforzar eso que estás diciendo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 24 al 26, donde Pablo le está diciendo a Timoteo, el siervo de Dios debe ser amable, amoroso, ¿verdad? Que corrija con amor. A mí me llama mucho la atención porque él dice... ay, Dios mío, ¿cómo es que él dice? Él dice para que enseñe con amor, para que, y dice que por si Dios les concede el arrepentimiento. O sea, dice por si Dios les concede el arrepentimiento. O sea, es como que tú predicas, enseña con amor y Dios concede el arrepentimiento. Y dice para que sean libres del lazo del que son cautivos a voluntad de él. Y en el griego me llama mucho la atención porque dice que los saca de un estado de embriaguez. O sea, no viene por la persona, viene por medio de Dios mismo. Y al dar vida, alguien dio vida, alguien se convirtió en padre y es el Padre. O sea, es Dios, es el Padre. Pero por medio de la predicación, Pablo entendía que él en cierta manera se convertía como en un responsable aquí en la tierra. Ahora viene la pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos predicado, le hemos hablado a alguien de Cristo y esa persona, el Espíritu le dio vida y los abandonamos? Porque la pregunta es, ¿quién se supone que le dé seguimiento cuando alguien acepta a Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, tiene la salvación, tiene la vida eterna? ¿Quién se encarga? No es el pastor. Juan diría que nunca estuvieron con nosotros. Sí, entonces nosotros somos padres espirituales, o sea, el 100% pudiéramos decir de aquellos que creemos en Cristo y que hemos predicado el evangelio, somos padres de hijos que hemos dejado huérfanos. Y de hecho, apoyando también lo que estabas diciendo ahorita, Romanos, que yo le digo cada rato, Romanos es lo más cercano que nosotros tenemos a teología sistemática. Quizás para las personas que no saben lo que es teología sistemática, básicamente es el proceso obviamente una contestación bien amplia, que
es la reunión de los diferentes estudios de la martiología, de la cristología y cómo eso funciona, ¿verdad? Pero en Arroyo y Habichuela, el proceso desde el principio, desde la perdición del hombre hasta cómo es el proceso de salvación y de redención y pues eventualmente de cuando estaremos con él. Ahora, ahí en ningún momento el autor del libro de los Romanos menciona nada sobre hijos espirituales, sobre paternidad, sobre que de hecho tienen unos keywords. Hay unos keywords. Yo se lo envié a los muchachos, les dije, estos son los keywords. Paternidad, gobierno, diseño. Eso es todo. Sí, permíteme decir algo del diseño. Una de las cosas que resaltan ellos es que Dios, cuando creó al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza. Y Dios le dijo al hombre, ¿verdad? Sacó a la mujer de la costilla del hombre y qué sé yo, y le dijo que se reprodujeran. Él no creó muchos seres humanos, sino que creó a una pareja y le dijo reproduzcanse. Entonces él dice que para que el hombre pudiese ser padre, primero ellos dicen que para que el hombre, en este caso Adán, pudiese ser padre, primero tenía que ser hijo. Y el diseño de Dios es que ese diseño, valga la redundancia, se reproduzca, ¿no? Que se siga reproduciendo ese diseño. Incluso utilizan a Abraham como ejemplo también, porque Dios lo llama padre de naciones, padre de multitudes. Pero eso fue Abraham, eso no fue a mí. Pero es que usan a Isaac como el ejemplo del sacrificio que los hijos tenemos que hacer para que el padre espiritual pueda hacer su ofrenda y pueda hacer sus cosas. Sí, papi, eso está aquí, mira, eso está aquí. ¿Tú lo leíste ahí? Eso está aquí. Repite eso, Jan, por favor. Jan, repítelo, please. Que Michael está dando el ejemplo de que Abraham es el padre espiritual, etcétera. Pues hay momentos que utilizan a Isaac, que los hijos debemos ser el sacrificio para que el padre pueda llegar a su destino. Son cosas así que dice este libro, por lo menos este libro. Este libro dice esas cosas, para que sea paternidad espiritual. Dice cosas que son como que los hijos deben vivir para que su padre espiritual llegue a su propósito. Sí. Y yo como que entonces, ¿de qué trata la fe? ¿La fe trata en torno al líder de la comunidad o trata en que ese líder te apunte a seguir a Cristo? Totalmente. Porque Pablo dice que sed imitadores de mí como yo de Cristo. Exactamente. Totalmente antropocéntrico. Y yo lo digo y yo me hago responsable por las cosas que yo digo, pero estas enseñanzas son literalmente, la Biblia los menciona como tener el espíritu del anticristo, mano. O sea, como que, ¿qué más que tú sacarás a Jesús de la ecuación o minimizarlo para maximizar al hombre, básicamente diciendo abiertamente que Jesús no es Dios? Miren, esto es yo no sé, que de hecho la Biblia habla del anticristo como un espíritu, ¿saben? O sistemas de pensamiento como esto, literalmente, o sea, negando la deidad de Jesús, ¿sabes? Y yo quiero aclarar algo: las mayores sectas en la historia, ¿sabes? Vamos a pensar en la masacre de Waco, los Branch Davidians. Habían otros que se fueron se me olvidó el nombre ahora mismo, se fueron a unas islas por allá por Venezuela y tuvieron un suicidio masivo tomándose jugos y al final le metieron un tiro. Toda esa gente, José Luis Miranda, Jonestown, gracias. José Luis Miranda, el que se hacía llamar Jesucristo hombre. Todas estas personas empezaron usando la Biblia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mezclando, y lo hemos dicho antes, medias verdades son mentiras. Si nosotros somos tolerantes con las medias verdades, literalmente... Es el problema. No, y exacto, y le estás dando el espacio para que vuelva y se convierta en algo así. Porque los Branch Davidians no empezaron en Waco. Y no empezaron de esa forma.
¿Sabe? David Koresh no empezó, ¿sabe? Él empezó predicando Biblia. José Luis, el que decía que era Jesucristo hombre, que ahora están con una cuestión de que como él murió y toda la cuestión, pues ahora están con que la diosa madre ¿sabes? La que era la esposa de él es la diosa madre y qué sé yo qué. Pues tú sabes, empezó predicando Biblia. Pero ¿qué pasa? Empiezan a decir cosas y entonces si uno los señala, y no señalarlos a ellos, señalar lo que están enseñando, pues entonces estás causando división, no estás respetando las creencias de otro, por lo tanto no puedes pedir que respeten las tuyas. Mira, si yo digo algo que es antibíblico, señálenme. Dígame, eso no está en la Biblia. A mí me lo han hecho personas en los comentarios. Mira, eso que tú estás diciendo a mí no me parece. Y yo, ok, pues dime por qué. Y me han dicho contra. A veces le he dicho, mira, en verdad, me hace sentido, tienes razón, lo voy a estudiar más. Y me doy cuenta que mira, que tienen razón lo que están diciendo. Ahora, han habido otras veces que le digo, mira, yo encuentro según la Biblia que no. Eso es saludable para tu fe. El problema es que una media verdad que se repite mucho se comienza a creer como una verdad. Entonces, una de las Psicología preguntas que, 101. una de las preguntas que yo me hago es, a veces yo no me molesto con el predicador que lleva la mala doctrina, sino con el cristiano que se la traga. O sea, como yo digo, pero Dios mío, ¿cómo hay gente diciéndole amén a eso? Porque estamos hablando de, a veces son congregaciones de miles de personas. Literal, en ese video, te voy a vender. La gente, qué brutal. Y decía, mano, ¿dónde Yo, están los...? mala mía, es que el sistema ese está hecho para que no se pueda cuestionar. Porque Alberto está diciendo que, ¿verdad? Que la persona que se le diga, pero es que ellos se construye para utilizar los textos bíblicos. No toques al ungido. No puedes presentar esto. Y utilizan la Biblia a su conveniencia, porque y los cristianos de Berea que cogían todo y lo escudriñaban. Eso en la Biblia a ti no te gusta, te toca lo que no toques al ungido. Los de Berea, que mucha gente no sabe que los de Berea existen. Vamos a empezar por ahí. Pero es que si tú eres tan ungido, cuando escudriñen lo que tú estás diciendo, cuando analicen lo que tú estás diciendo, se supone que pasa el filtro. Porque si estás respaldado por Dios, pasa el sedazo. Pasa el sedazo. Hay algo que está diciendo Yamneli Rosado y me llama mucho la atención y quiero contar una anécdota con esto. yo digo que nosotros, hay cosas en las que nosotros, aunque la teología hayan tenido sus errores, ¿verdad? Hay cosas que tenían buenas las personas de antes. No estoy diciendo que este es el caso, pero por lo menos en la iglesia en la que yo me congregaba, yo me acuerdo que ellos invitaban predicadores como todo el mundo. Y había algo que yo era joven para ese tiempo, o sea, soy joven todavía, pero era más joven, mucho más joven. Y había algo que nosotros le llamábamos el famoso papelito. Y era que cuando un predicador empezaba a decir cosas falsas en el altar, el pastor le pasaba un papelito así, chiquitito, se lo ponía en el podio. Y se llegaron a formar un par de revoluciones por eso, porque él le pasaba el podio, el papel, y el papel era que pasara la parte. Y si el predicador no pasaba la parte, el pastor se paraba al lado y le quitaba el micrófono. Ese carácter que uno puede tomar como malo, ese carácter ya no existe. Porque hoy en día queremos ser diplomáticos y no queremos ser bíblicos. Y hay un respeto más a la personalidad a veces de la persona y de la fama de la persona que de la misma doctrina y de la misma enseñanza. O sea, como es fulano el que lo dijo, pues se tiene que tomar como una autoridad. Y entonces no se atreve a juzgar, porque imagínense yo como pastor de aquí de la montaña, juzgando y criticando a X o Y pastor que tiene una iglesia de miles de personas, y no necesariamente porque tengan seguidores de miles de personas significa que realmente estén predicando un evangelio sano, ¿verdad? Eso es cierto. Un evangelio correcto. Y todos estamos en el proceso de aprenderlo, ¿verdad? Y de hacer las correcciones, que eso es otra de las preocupaciones grandes que nosotros, que por lo menos yo tengo, es cuando yo descubro una verdad, cuán humilde yo soy de poder aceptar que estuve por tanto tiempo predicando algo que no era correcto.
porque no todo el mundo. Yo una vez hablé con un pastor y me dijo, yo sé que lo que tú predicas tienes razón, pero pues cuando tú me invites a predicar, yo me alineo a lo que tú predicas. Y cuando yo predico en qué otra iglesia, lindo. pues predico lo que otros predican, tranquilo, y así pues estoy. Eso es ser maleable. Eso es ser Sí, maleable. sí. Y el problema es que cada día uno encuentra menos predicadores que uno puede invitar y menos maestros, porque a mayor, ¿verdad? Mayor conocimiento, entendimiento, ¿verdad? De cómo, de la palabra, es más difícil se hace porque nosotros, qué difícil es construir una buena teología, una buena enseñanza, y qué fácil es destruirla y nada. O sea, yo he tenido gente que se han ido detrás de todos esos movimientos y yo digo, Dios mío, pero si estaban aprendiendo y conociendo la verdad, estaban conociendo a Cristo, estaban descentralizando su vida, su ego, para que Cristo fuera el centro y Él fuera el todo. Y sin embargo, pues en un sitio le dijeron algo para sus emociones, vibró en su corazón y ya se desviaron completamente y ahora le dicen amén. La Biblia no está correcto y que la Biblia no lo sostiene. Porque aquí el problema es eso, o sea, esa doctrina y enseñanza de lo que es la paternidad espiritual. Si cogemos la mención que pueda haber, tal vez unos 3 o 4 versículos que lo citen como una referencia a una simple relación, y ya construyeron un imperio completo en el cual el problema mayor es la manipulación, o sea, ese sentido de dependencia más del hombre que de Cristo. Quítale al padre espiritual. Bueno, yo conozco gente que se pasan de padre espiritual en padre espiritual y en padre espiritual. Y bueno, yo no sé si eso tendrá un nombre como adulterio, paternal. Pero Yo creo, el primero que te hizo la caricia, ese es mi padre. Ese yo es creo mi que padre. Jan, Pero tú, yo creo que Jan, tú leíste algo en el libro, tú compartiste algo sobre eso, sobre Sí, cambiar de padre. habla de eso también. ¿Qué Alex, dice? Yo no el me imperio acuerdo. está bien montado. El imperio está bien montado. Si tú no estás con el padre espiritual original, no vas a fluir en la unción que se supone que tú tengas. Y ese cosas libro que tú, así. yo no veo bien porque es que estoy en el celular. Yo no vi bien el libro que Te tú vamos a enseñaste enviar ahí. Una paternidad espiritual. Es sí, viejo, es viejo. te vamos a enviar una foto de la carátula para que lo puedas buscar bien. Okay. ¿De quién es Mira, el libro? Pero ajá. Sí, se llama Edwin Yo Santiago. no, okay. No quería decir nombre, ¿verdad? Pero Yo no, sí. Está bien, sí, el que lo busque lo va a encontrar. Sí, yo escuchaba mucho de uno de Estados Unidos y la enseñanza era esa. O sea, incluso en una predicación, él estaba hablando, este predicador estaba hablando de que él estaba contando cómo unos pastores se habían alineado con él y cómo sus iglesias habían crecido y cómo sus iglesias, y ahí mismo él comienza a contar cómo habían unos pastores que se habían ido y ahora sus iglesias estaban destruidas, simplemente porque ahora no estaban con la paternidad espiritual de él. Entonces él lo que estaba enseñando era, mira, bajo Que mi espiritual. en otros lugares lo llaman cobertura. Ajá, Digo, ajá, ellos también le llaman cobertura, ¿verdad? sí, sí. Y él decía eso, él decía, bajo mi paternidad, yo te aseguro que tu iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Es una tentación para un pastor que tiene una iglesia pequeña, quiere llenarla, me meto debajo de ahí, me alineo a sus enseñanzas completamente, compro su colección de libros, me alineo completamente y entonces espero tener los resultados que otros tienen. Yo recuerdo que ese mismo ministerio me llamó a mí como a las 2 semanas y dije, mira, me están llamando de ese ministerio, qué chévere. Sí, que el pastor quiere que usted forme parte con nosotros de nuestro ministerio, ese ministerio de rey grande. Y Mira, te puedo yo decir, le dije, ajá. Y ella me dice, sí, con una cómoda ofrenda mensual, usted puede empezar a relacionarse con nosotros. Ay, Dios Y yo mío. dije, está bien, hasta aquí mi parte. Mira, ese mismo corillo, grupo, lo que sea que estás refiriéndote, Ajá. hicieron un comentario, ¿verdad? El líder hizo un comentario donde hubo un pastor que, obviamente, hemos escuchado noticias de pastores que han muerto de COVID. En ese caso, un pastor murió de COVID y esa persona mencionó que fue por no estar bajo su cobertura. Abandonó la cobertura.
Y eso es bien indignante. Eso es bien indignante. Tú sabes lo más que a mí me asusta de todo esto, que el pastor lo mencionó, o no sé quién lo mencionó, pero es que están utilizando Génesis, Malaquía, Timoteo, Filipenses, todos esos textos de libros diferentes, de contextos diferentes, de siglos diferentes y destinatarios diferentes para reforzar su pensamiento o su teología. Eso es lo primero. Y lo segundo es que esto segundo me molesta mucho. Me molesta a mí porque soy estudiante. Y es que quieren como, no sé, como tirarle fango a los que estudian la Biblia, porque los que estudian no tienen revelación. Es como que no estudie porque la revelación es lo que te va a llevar. Claro, Sabes. porque si tú eres conocedor, se me hace más difícil manipularte. Claro. Si tú tienes conocimiento. Pero, No o sea, puedes ir al cementerio a estudiar. eso pasa en todo. O sea, estamos hablando desde la Iglesia Católica, los sistemas políticos, todos son, o sea, Casiodoro de Rini y Cipriano de Valera murieron por esto. Porque la Biblia no estaba disponible para las personas de escasos recursos. Claro. Porque mientras el gobierno podía tener el control sobre la Biblia en aquel momento, mantenían control sobre el pueblo. Así que viene Casiodoro de Rini y Cipriano de Valera y que hacen, traducen en aquel momento los escritos en latín para que fueran, ¿cómo es? Para que Realmente, estuvieran disponibles para la sí. gente. Y ellos murieron por eso. Ujú. Le quitaron poder al gobierno y a la Iglesia Católica en aquel momento. Sí, porque la ignorancia, o sea, la ignorancia es lo que se busca en estos sentidos, porque si tú estudias y te revelas, que sé cómo le llaman, tienes te revela, no es que se te revela, sino que te revelas en contra de lo que se estableció, pues hay que sacarte del medio y hay que comenzar a decirte, ¿verdad?, que tú estás mal, que tú eres un desordenado, no, que estás provocando, ¿verdad? A mí me han escrito pastores de que los deje quietos. Mira, deja de estar criticando otras iglesias, deja de estar yo no estoy criticando, yo estoy expresando un punto. Yo recuerdo que yo tuve un caos en medio de la pandemia, porque comenzaron a predicar de que ungieran los dinteles de las puertas para que la peste pasara, y yo hice un programa relacionado con el ungir. Y mira, me dijeron que yo no tenía que estar diciendo eso, que ellos creían en eso, que por qué yo no, porque yo decía, y yo, pero si hablamos Biblia, yo mira el programa completo, si tú encuentras de que lo que nosotros hablamos allí está en contra de la Biblia, pues mira, yo no tengo problema con hacer otro programa y decir, me equivoqué. Totalmente. Pero el argumento estaba allí. Incluso tuve otros pastores que me dijeron, wow, lo que dijiste es cierto y nosotros lo hacemos y es cierto lo que comentaste. Pero la realidad es que no les gusta porque estos sistemas, aquí, mira, ¿qué mueve la guerra ahora mismo de Rusia y Ucrania? ¿Qué lo está moviendo? El dinero, la economía, y lamentablemente, y no quiero entrar ahí, hay un sistema económico. O sea, hay un sistema económico superpoderoso. Estamos hablando de gente que está moviendo dinero y que no tienen que reportar en planilla. Y esto es otro tema, pero obviamente a mí me conviene la paternidad espiritual, porque si yo tengo a mis hijos diezmando, si yo tengo a mis hijos ofrendando, yo muevo mi economía. Hay una iglesia. Eso se Hay una llama, iglesia. eso hay como servicio profesional, pastor. Hay una iglesia en Puerto Rico, y esto que voy a decir, Solo me nada. cobra 300 la hora. No, pero hay una iglesia en Puerto Rico que los feligreses se están cambiando los apellidos. O sea, se están cambiando los apellidos. ¿Ok? ¿En serio? Eso, sí, hay mucha gente que no sabe eso, pero sí. Y me lo dijo alguien de adentro. Se están Estás cambiando los chisteando, apellidos. ¿verdad? No estoy chisteando. Y ahorita Ok. estábamos hablando de eso, de la iglesia. Te están cambiando los apellidos por honra. ¿What? No, Ay, esa palabra. Esa palabra. es una Eso es como cuando uno mala busca palabra en este tiempo. cuando uno busca los artículos para las investigaciones, que uno pone los Sí. keywords, uno pone honra y salen todo ese estilo de
de predicación de eso. Mi gente, Esa es la favorita. Para sostener sí, la paternidad en la honra. Si tú me honras, o sea, yo te estoy dando, tú estás recibiendo, se supone que yo devuelva y eso se devuelve en honra. Y eso es bien fuerte y súper manipulador. O sea, es algo que a mí me da pena porque yo conozco muchos movimientos que son así y la gente después que salen de esos movimientos salen tan heridos que no quieren saber de nada más. No quieren saber de nada más. O sea, Pastor, y es triste porque eso no es evangelio. Pastor, y una pregunta, ¿usted consideraría a estas personas que promueven esta doctrina, y a rayo, dale. usted considera a estas personas que comparten esta doctrina como parte del cuerpo de Cristo o como, no sé, o como... Mira, yo no me atrevería, yo no me atrevería a excluirlo y te voy a decir Ujú. por qué. O sea, yo no sé hasta qué punto ellos haya ciertos creyentes cegados porque piensan que eso es real. Y te voy a poner mi ejemplo. Yo estuve mucho tiempo, y ahora lo puedo decir, ¿verdad? Públicamente de lo que estaba hablando, siguiendo a Guillermo Maldonado. Y fue un tiempo, o sea, yo empecé mi pastoral a los 30 años, porque yo empecé a pastorear, y yo no había sido fundamentado bien en la palabra. O sea, yo era predicador de abrir la Biblia, esto fue lo que me habló el Señor hoy, esto fue lo que me mostró el Espíritu, vamos para ahí. Y mi proceso pastoral ha sido un proceso que ha sido pastoral, enseñanza, pero formativa para mí. O sea, yo he tenido que muchas ocasiones pararme frente a la congregación y decirle, mire, mi gente, diantre, yo entendía esto de esta manera y ahora yo lo estoy visualizando de otra manera. Yo lo estoy viendo desde esta perspectiva, o sea, pero como yo nunca me he presentado ante mi congregación, ¿verdad? O ante el grupo de personas que Dios me dio para pastorear como el pastor intocable, sino como el pastor humano que se puede tropezar y que puede no saberlo todo y que no lo sabe todo, pues ellos han sido bastante comprensivos en eso y yo he sido enseñable. A mí no se me va el orgullo si alguien me sienta, algún hermano de la iglesia me dice, pastor, venga acá, usted estaba comentando eso, pero yo encontré esto en la Biblia. O sea, yo no tengo problema con irlo a analizar y admitir y decir, wow, yo no había visto esa parte, ¿verdad? Porque he estado, ¿verdad? Hablando de mí en un proceso formativo. Yo recuerdo que yo estuve con Guillermo Maldonado por mucho tiempo. O sea, estoy hablando de casi 1 o 2 años donde yo compré todos sus libros, yo leí todos sus libros, yo compraba todos los camps, yo era envuelto con eso. O sea, Ahí fue cuando era tú una nos dijiste cosa. que tú predicabas sobre reino y ese tipo de cosas en ese tiempo. Sí, exacto. Y yo todavía utilizo el reino porque Cristo predicaba el reino de los cielos, pero no es el mismo reino, o sea, no es el reino de que nosotros, o sea, es el gobierno de Dios en mi vida. O sea, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya yo me morí, o sea, quien se supone que esté reinando y gobernando en mí es Él, ¿verdad? A veces hay términos, ¿verdad? Que yo creo que necesitan definirse. Yo creo que hay términos que necesitan definirse, ¿verdad? Porque se pueden quedar en el aire, ¿verdad? O nosotros poder, ¿verdad? Decir, pues mira, el pastor habló de reino. Yo predico reino, gracia y nuevo pacto. Pero es el reino, gracia y nuevo pacto del que habla la escritura. O sea, son palabras que están ahí, que están en la escritura y que están dentro del nuevo pacto. Contenido en donde encubierto en el antiguo pacto y revelados en el nuevo pacto. O sea, que es algo, por decirlo así, que está ahí en la escritura. Y he estado aprendiendo, pero cuando estaba con Guillermo Maldonado, yo me comí todos los cuentos. Estuve también en un movimiento Que de mesiánico. hecho, a ellos los banearon de Cuba. Que nosotros mencionamos la historia y no mencionamos a quién, pero fue a ellos. Pero después ¿verdad? Hablamos de... Ok. Y fue la realidad. Y estuve también en movimientos mesiánicos, en formación. O sea, aprendí. Lo que le doy gracias a Dios es que puedo hablar desde la experiencia. O sea, yo no estuve exento de ser engañado por la doctrina o por las enseñanzas. Obviamente, pues uno llega ya a una edad, uno empieza entonces a profundizar, uno empieza entonces a ver lo que habla la escritura y a seguir aprendiendo porque sigo aprendiendo todos los días. Y desde ese punto entonces puedo mirar hacia atrás y decir, diatre, qué loco, yo pacté.
O sea, yo pacté, tú sabes, mira, Fuiste al yo ahora altar me y pongo a tiraste pensar, dinero. Yo pacto esa palabra. sí, yo pacté dinero. Yo recuerdo que en una iglesia y dieron esa palabra y como estaba envuelto en el movimiento y yo creía en el movimiento y por eso es que yo no puedo decir que, que no son parte del cuerpo. O sea, porque yo no sé quién lo está enseñando desde la ignorancia, pero tampoco sé quién lo está enseñando desde la intención de enriquecerse, Mira, que pienso que es la mayor parte, que pienso que por es la ahí, mayor parte, pero pienso también que hay personas que lo creen por la ignorancia. Recuerden que nosotros tenemos un gran problema y ustedes lo han hablado mucho y le han dado mucho énfasis en sus programas, y es que a la gente no le gusta estudiar la palabra. Entonces, Ujú. yo puedo enseñarles algo, puedo comentarles algo, y ellos se lo creyeron y se fueron para la casa diciendo aleluya, aprendí un montón, pero nunca van al texto original a ver si la palabra que yo le di en griego, en hebreo o en arameo realmente existió. era esa. Porque a lo Pastor, mejor yo hasta se me confundió y fue la primera que dije, la primera que solté. ¡Ay, qué hombre! Mira, apúntala y mira a ver si, Como, si como yo realmente que eso los otros dice. días, como yo que los otros días hablando de Santiago dije Utelele y era Doulos. Pero ve, que pastor, wow, preguntan, podemos preguntan hacerlo. por aquí, al pastor preguntan por aquí si llegó a abrir portales también. Fíjate, Es no, que tengo lo la que pasa varita es aquí, que mira, tengo la varita aquí, pero no lo quien, llegué a abrir. mira, quien pregunta era también de ese movimiento y sí llegó a abrir portales, ¿ok? Como que yo abro portales literalmente. O sea, una persona que estaba en ese movimiento también, del mismo de que tú estabas, y sí llegó a abrir portales. Y era seguidor fiel, de hecho, así fue que lo conocí. Es que mira, nosotros tenemos que tener cuidado, digo, y eso lo aprendí yo después de viejo, como uno dice, que nosotros somos seres espirituales, ¿verdad? Somos seres espirituales. Y el misticismo llama mucho esa parte del espíritu. Por eso hay que tanta gente se muerte, porque yo conozco ministros de la música consagrados, que uno dice, wow, pero es que ese hombre, wow, está metido con Dios. Y en su libro, él habla de los portales. Él habla que donde nosotros adoramos, ahí se abre un portal, pero ¿dónde está eso? ¿Dónde está de que donde tú te reúnes y tú oras y cantas? Ahí se abre un portal al cielo que era visible. O sea, él dice en su libro, ¿verdad? Un ministro, ¿verdad? De la música, ¿verdad? O como quieran llamarle, que es muy conocido, muy profundo, un hombre, ¿verdad? Con un respeto hacia Dios, pero operando desde la ignorancia. Yo creo que en ese sentido, eh, yo creo que Pablo hablaba para que fueran alumbrados los ojos del entendimiento, ¿verdad? Y yo creo que en cierta manera pudiéramos orar por todas estas personas, ¿verdad? Pues que tal vez están, ¿verdad? En estos errores doctrinales y enseñando estas cosas, que sus ojos sean alumbrados, pero que una vez que tengan el entendimiento y el conocimiento, sean capaces de decir, porque les voy a decir algo, cuesta. Yo estuve pastoreando una iglesia que tenía 200 personas. Yo se lo conté la otra vez, ¿verdad? Que de 15 personas a 200 Sí. personas, pero eran basados muchas cosas en la emoción, en los demonios que salían volando, en la espiritualidad, en todo este espectáculo que se montaba, en todo este espectáculo, ¿verdad? Que se daba dentro de una congregación. Y yo no lo hacía a propósito, yo veía a la gente convertirse, pero cuando comencé a predicar a Cristo y solo a Cristo, muchos no les gustó el mensaje. Muchos decidieron entonces decir, pues busco una iglesia donde me prediquen que yo todavía puedo subir niveles y donde se me van a abrir las puertas para tener muchos chavos y tener muchos Una compromisos y todas iglesia estas cosas. antropocéntrica. Antropocéntrica. Cuando se encuentran con una iglesia cristocéntrica donde empezamos en Cristo y terminamos en Cristo. De hecho, a la mayoría de estas personas que les gusta usar el Antiguo Testamento, vamos a usar el Antiguo Testamento un segundito. Yo no sé si tú, ¿verdad? Obviamente lo sabes, en la Biblia, al pueblo le es dado un rey y es cambiado de una teocracia, de un gobierno de Dios, porque ellos pidieron ser liderados por un hombre. Y eso es algo que el ser humano viene arrastrando desde el principio.
Nosotros no entendemos, ¿sabes? Hay algo que le he dicho varias veces que menciona R.C. Sproul en un momento en donde él se indigna y él dice, ¿qué les pasa? El problema es que no saben quiénes somos y no saben quién es Dios. Y eso es un problema, eso es un problema serio. Nosotros no sabemos quién es Dios. Y nosotros pedimos un liderazgo de hombres y no permitimos porque tan espirituales que nos ponemos, pero entonces cuando llega el momento de relacionarnos con Dios, de que Dios literalmente guíe tu vida, no, yo no quiero eso. Háblame de mí, ¿sabes? Háblame de mí, de qué yo puedo hacer, qué me gusta, ¿sabes? Cómo yo puedo progresar, cómo yo puedo abrir portales, ¿sabes? Háblame de mi prosperidad. Pero tú sabes qué es lo más que a mí me molesta de este tema y quiero ser bien claro con esto. Están tomando lo que para mí es el atributo más importante en verdad, de Dios, que es el ver a Dios como padre, el que Dios funciona como un padre, y lo están cambiando para ellos funcionar como padre, para ellos tomar el lugar de Dios, ¿me entiendes? Tú tienes un espíritu de orfandad y pues solamente se va a rellenar ese espacio si yo soy tu papá. Y la Biblia diciendo que aunque tu padre y tu madre te Sí, abandonan, con es todo verdad. Jehová te recoge. También, Ujú. también estas personas ellos dicen que aquellos que están en contra de la paternidad espiritual o la critican o la atacan o whatever, son personas que no les gusta sujetarse. En otras palabras, pues nosotros que estamos en contra de este movimiento o de esta enseñanza, pues no nos gusta sujetarnos. Yo no sé, por lo menos yo tengo pastor, no sé. Yo tengo pastor y tengo líderes y tengo mentores y tengo amigos y tengo personas que me jalan y me dicen, mira, lo estás haciendo mal. Y yo tengo que bajar la cabeza y decir, mira, tienes razón, lo estoy haciendo mal. Y yo por Pero lo eso es- menos pues tengo esa gente con las cuales yo me siento a hablar. Mucha gente lo conoce como rendir cuenta. Pues yo tengo esas personas, o sea, no es necesariamente que yo no me quiero sujetar, es que no es bíblico lo que están compartiendo. literalmente, como que si lo haces por la Biblia, te dicen que te falta revelación, tienes mucho estudio, te falta revelación. Y entonces, si no encuentran por ahí, te dicen es que tú no te quieres someter o no te quieres sujetar. Mira, lo que yo estaba diciendo era la parte de Dios, de ver a Dios como un padre. Literalmente, porque la mayoría de las personas que siguen estos movimientos tienen vacíos existenciales bien fuertes de un padre. Y socialmente eso es un mal, o sea, hasta psicológicamente eso es así. Ese es el anzuelo. Claro, claro. Incluso Cristo, Jesús, ¿verdad? Vino a revelar al Padre porque el pueblo de Israel, creo que hay un versículo en el Antiguo Testamento donde Dios se les revela a ellos como Padre, pero el pueblo de Israel no conocía ese atributo de Padre, o sea, era el Dios de fuego, era el Dios que estaba en la montaña, era el Dios que abrió el mar, pero era el Dios que sí, o sea, y Jesús Jesús dice, yo vine a revelar al Padre, o sea, el Padre está en mí, ustedes están viendo al Padre, o sea, los atributos que el pueblo no había visto, lo vieron en las sanidades de Jesús, lo vieron en el caminar de Jesús, en las palabras, en la sabiduría. Yo y el Padre somos uno, o sea, era una nueva relación que se complementa, ¿verdad? Y se completa en la cruz del Calvario, Padre mío, porque me has abandonado. Esa relación estuvo hasta el final y es la relación que es la que nosotros tenemos como hijos, ¿verdad? En este momento incluso Pablo enfatiza Exacto. mucho, ustedes han sido adoptados y ustedes son hijos. Yo creo que, es más, yo creo que Pablo ni lo menciona, yo creo que Pablo ni en sus cartas ni los apóstoles, en las cartas que yo recuerde, nos pone a nosotros como ovejas ya. O sea, toda la referencia bíblica en las cartas, por lo menos en lo que yo tengo recuerdo, prácticamente es hijos, herederos, juntamente con Cristo. O Cierto, sea, no cierto. saquemos Por acento adopción, es en por Cristo, es porque adopción. estamos en Ajá. Cristo. Pero toda la relación que envuelve Pablo, Juan, Santiago, todo es, Dios es amor, Dios nos ama, somos sus hijos, porque es una relación diferente. El pueblo de Israel era el pastor y las ovejas. Nosotros somos ovejas de Dios.
Pero el problema aquí es cuando usurpamos, ¿verdad? O cuando estos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas usurpan el lugar de Dios como Padre y vienen ellos a convertirse en, y ahorita lo mencionaron cuando me estaba conectando, en un intermediario. Entonces se crea esa codependencia y dependencia en que incluso honramos más al pastor, honramos más al padre espiritual, es más, le hacemos más caso al padre espiritual y esperamos las instrucciones del padre espiritual que lo que Dios Pero está es hablando. que, Porque pero es que yo eso se creo, ve, Ujú. eso se ve tan pronto tú le das espacio a la persona para tú, si tú aceptas la palabra de una persona por encima de la Biblia, ya se ve dónde está, o sea, y aquí yo se la voy a dar a un teólogo que a mucha gente no le gusta, porque bueno, no me está malo, pero Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Es el mejor Y- teólogo, Tacho, y- uno de los mejores. que Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Cuán cierto, nosotros idolatramos cosas, personas, o sea, nosotros idolatramos a nosotros mismos, o sea, ese es el problema. Entonces, la gente no tiene la oportunidad de conocer a Dios como un padre. La Biblia dice que Él es quien lo llena todo en todo. Entonces tenemos estos vacíos que es normal, o sea, no es normal tenerlo, pero es común que se tengan por las razones que sean. Y esos espacios están para que Dios los llene. Pero entonces nos hacen pensar que los tienen que llenar personas, otras personas. Personas del mundo, ¿verdad? Otras personas en el mundo los tratan de llenar con pareja, por eso hay gente tan vacía. O sea, por eso vemos todo este tipo de lo que pasó con Farruko, ¿me entiendes? Pero imagínate, cuando nosotros entendemos, por lo menos en mi caso, o sea, porque hay una frase que tienen esta gente, la paternidad me hace bien, y lo dicen los líderes, porque son los líderes, pues claro que te hace bien si te están rindiendo culto, homenaje, te están, ¿sabes? Hello. Ahora, a mí yo puedo decir la paternidad de Dios, el ver a Dios como un padre, me sanó y me salvó la vida. Pero ese espacio solamente lo llena Dios, lo llenó Dios en mi corazón. ¿Sabes? Literalmente. Yo creo que nosotros, y lo enseña la palabra, yo creo que desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es que nosotros como creyentes tenemos que estar alerta. O sea, el pecado vino por una falta de, ¿verdad? Cuando lo vemos en el plano natural, una falta de estar alerta a lo que estaba pasando. Y yo creo que en este tiempo, si Dios está ahí para llenar nuestro vacío, para llenar nuestra vida, para habitar en nosotros, ¿verdad? Pastor, disculpe que lo interrumpa. Y también vino por una media verdad que le dijo a la serpiente. Que le dijo, dijo Dios que no pueden comer de ningún fruto de los árboles. Y él dijo, puedes comer de todo lo que te dé la gana, pero de este no. Eso fue lo que dijo. O sea, que había una media verdad y de ahí entró. Exacto. Y el peligro en todo esto es que la iglesia tiene una asignación. Yo compartí un versículo hoy, no recuerdo, yo soy bien malo mi memoria es bien cortita. Vamos a ver si nosotros pasamos la prueba. Lo compartí hoy por la mañana y hablaba de eso mismo, o sea, de que Cristo es la cabeza del cuerpo y Él utiliza el cuerpo para hablar, para hacer todas estas cosas, pero dice también que utiliza el cuerpo para llenar de su presencia la tierra. Entonces, aquí el problema mayor está en que mientras seguimos entretenidos, idolatrando, la Biblia, ¿verdad? Dice que nosotros somos esclavos de aquello que nos domina. Dice un salmo, ¿verdad? Que nosotros nos convertimos en esclavos de aquello que nos domina. Y si nosotros tenemos un padre espiritual, que es quien vela, quien es el que me dice si me puedo mover. Yo conozco pastores que le prohíben a sus ovejas a orar por alguien si no lo llaman primero. O sea, ¿cómo es posible que yo tenga que pedir permiso para hacer algo que por naturaleza que Dios me dio está ahí, orar, interceder, y yo tengo que llamar al pastor, yo puedo orar por... No, o sea, esto llega un momento en que salimos de la esclavitud del pecado y nos hicimos esclavos de un padre espiritual, porque no podemos hacer nada sin tener que ir y decirle, puedo o no puedo, cuando realmente quien es nuestra guía es el Espíritu, quien es nuestra guía es el Dios mismo, guiando nuestras vidas, ¿verdad? Y que el único intermediario
entre el Padre y nosotros es Cristo. Y lo que hizo fue reconciliarnos. No separarnos ni ponernos cargas, sino reconciliarnos con el Padre. Y esto lo que hace es que la iglesia no esté haciendo lo que tiene que hacer. Porque la pregunta es, por medio de esos mecanismos, ¿está haciéndose presente la presencia de Dios por medio de la iglesia? ¿O simplemente estamos teniendo círculos de conveniencia, clubes privados, sitios, reuniones donde yo soy el que salgo beneficiado y la iglesia no cumpliendo el propósito, dejando el muro, dejando su generación vacía? Porque el problema es que entonces son generaciones que pasan perdiendo el tiempo en lugar de ganar las vidas. Cuando nosotros vemos, la iglesia no está creciendo. La iglesia que Digo, esté creciendo, de predicar, porque esa es otra cosa, ganar almas. Nosotros no ganamos almas. Pero no, eso es algo que nosotros las vamos a hablar después. compartimos y lo que hay es una repartición. El que estaba aquí se fue allá y el que estaba allá se fue al otro lado. O sea, no crece, nos repartimos, nos distribuimos en diferentes congregaciones, pero el crecimiento es bien poco. Y cuando nosotros vemos la iglesia de hecho, era una iglesia que se añadían. No era que se cambiaban de uno para el otro, sí hubo los problemas y las situaciones después, pero cuando había una iglesia en crecimiento, porque una iglesia que aún sin tener mucha teología o sin tener mucho conocimiento, no habían sido contaminados con todos estos movimientos. Hoy tú puedes decir, bueno, a mí me gustaría encontrar una iglesia donde prediquen paternidad, donde hagan milagros y la encuentras. Porque tienes iglesias para los gustos y los sabores, cuando realmente la iglesia no se tiene que amoldar a nuestras necesidades, sino cambiarnos y transformarnos a la manera que dice la palabra, llenando nuestra vida, ¿verdad? Y haciendo que Cristo sea en nosotros y que Cristo sea a través de nosotros. Amén. Yo para ir cerrando, quiero leer este versículo, y que se encuentra ya habíamos hablado que cómo identificarlos, cuáles son las tácticas que usan los falsos maestros y las implicaciones. Entonces hay que estar, ¿verdad? Mantener los ojos abiertos, fijarse, estar alerta, nombrar, aclarar, apartarse de ellos que se hacen llamar seguidores de Cristo, pero no les sirven, crean división en base a la fe entre esos que se han apartado de la doctrina y por ende crean otro tipo de división en el cuerpo de Cristo. Entonces quiero leer un versículo en Gálatas capítulo 1, que leímos ahorita, el versículo 8 al 9, pero yo quiero leer el versículo 6, donde Pablo dice que no hay otro evangelio. Pablo dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Y yo, por lo menos, yo sé, para mí, ¿sabes? Eso es indignante. Eso, pero es indignante por los que lo enseñan y es doloroso por quienes lo creen. Y esta parte, yo sé que el pastor fue bien cuidadoso en ¿verdad? En que él decía que no se atreve a decir que no son parte del cuerpo de Cristo. Yo estoy de acuerdo con los que lo creen. Pero con los que enseñan, con los que lo enseñan, yo me atrevo a decir, no son parte del cuerpo de Cristo. A la que tú enseñas que Jesús no es Dios, no eres parte del cuerpo de Cristo. Y oye, aunque sea, acá pensando ahora, ¿verdad? Aunque sea hasta del desconocimiento, hasta que esa persona no conoce la verdad, no es parte del cuerpo. Dice que el desconocimiento de la ley no te exime de ella. O sea, el desconocimiento de las verdades bíblicas no hacen que no existan. Están ahí y están en un constante violación. Por eso es que Pablo, cuando le dice a Timoteo, le dice exhorta, o sea, le da unas características de qué es lo que él tiene que hacer. Y nosotros tenemos que cuidarlo. Incluso le dice, y cuídate de ti mismo. Y de lo a que mí me encanta eso. Me encanta eso y me encanta porque lo comparo con David. Que David le decía, muéstrame lo que hay en mi corazón, muéstrame lo que hay oculto, ¿sabes? Guíame por el camino eterno, o sea, muéstrame lo que aún yo no conozco de mí mismo.
Y yo pienso que a nosotros a veces nos hace falta esa humildad. Yo por lo menos yo oro mucho a eso. Yo digo, Dios mío, yo que soy terco muchas veces, yo digo, Dios mío, muéstrame. Porque si fuese por mí, ¿sabes? ¿Entiendes? Y me ha pasado, Dios ha tenido que romperme y hacerme de nuevo cientos de veces. Y es parte es como lo que estaba diciendo el pastor al principio, que él creía algo y se dio cuenta que eso no era, porque Dios le mostró que eso no era, ¿verdad? Porque no iba acorde con la Biblia, no es que simplemente, ¿verdad? Fue una revelación ahí de la nada. Y pues entonces en base a eso, pues cambió su rumbo. Ya vamos a ir cerrando, no sé si Michael quiere decir algo para cerrar, Jan, y entonces terminamos con el pastor y cerramos. No, mano, yo creo que ya quizás Ahora Jan, mismo. que tiene el libro de la revelación ahí, pueda compartirnos algo. Honestamente, es triste, ¿verdad? Que hay personas que confían en ciertos líderes y que hayan líderes que se quieran aprovechar del pueblo de Dios, de las personas que quieran aprender más de Dios. Y, ¿verdad? También lo triste es que nosotros tenemos que tomar más responsabilidad por las cosas que escuchamos y por las cosas que creemos. Y a pesar de eso, ¿verdad? Nosotros que tenemos que seguir, tenemos que tomar la responsabilidad también de los que tienen conocimiento, no por ser hostil o por dividir o por querer llamar la atención en las redes sociales, sino porque es algo genuino y porque queremos que las personas salgan del error. Es necesario y es doloroso. Yo le estaba diciendo a Jan antes de empezar, le decía, mano, a mí este episodio me molesta y me frustra y me duele, porque nosotros tenemos, o sea, estamos perdiendo la oportunidad de conocer al verdadero Padre. Estamos cambiando chinas por botellas, como decimos en Puerto Rico. ¿Sabes? Literalmente estás pudiendo sentarte a la mesa, estás todavía comiendo migajas. ¿Sabes? Como hablar con el secretario cuando puedes hablar con el dueño. Tú sabes. Así que yo les insto a que se acerquen a Dios como padre, ¿sabes? Acérquense al trono de la gracia confiadamente como un padre. ¿Sabes? Amén. Dios, literalmente, ese espacio que nosotros tenemos, ese vacío que nosotros tenemos, esa necesidad que nosotros tenemos de ser amados, de ser aprobados, de ser cuidados, eso lo provee Dios nada más. Eso lo provee el verdadero Padre. Y yo creo que ya es momento de nosotros parar de ser, que ya es el momento de parar de estar cohibidos de conocer esa parte de Dios, ese cuidado de Dios, que a nosotros nos haga falta y nosotros podamos recurrir a Dios como primera opción, no como la última. Y como no recurrimos a Él y recurrimos a otra persona, dejamos a Dios atrás, aún con pretextos de que Dios está adelante. Aún pensando que tenemos a Dios adelante, Dios no está adelante en el corazón de nosotros. Así que yo creo que es un momento donde debemos hacer reflexión, ¿verdad? Donde debemos reflexionar y pensar realmente qué toma el primer lugar en mi corazón. Y a veces hasta los pastores, y aquí está el pastor Alex, que respeto muchísimo, a veces los ponemos a ellos en primer lugar. Y los ponemos en el lugar donde en el Antiguo Testamento estaban los profetas, que era que tú no hablabas con Dios directamente, tú hablabas con el pastor o con el profeta. Y hoy nosotros ponemos a muchas personas en ese lugar. Pero no ponemos a Dios mismo. Y eso es Así que, totalmente. Así que, pues, hoy nos extendimos un poco más de la cuenta. Usualmente no estamos tanto. Yo espero no haber sido culpable. No te preocupes, ya nosotros habíamos anticipado que este episodio iba a ser más largo de lo usual. Como siempre, es un honor para nosotros tener al pastor Alex Strube. Strube, así mismo. Strube, lo dije bien, eso es. Tenemos a Michael Cerezo de Ortopraxis Podcast, búsquenlo en las redes, a Jan García de Corazones Pródigos y su servidor Alberto Lado de Redefiniendo Podcast. Es momento ya de disfrutar la plenitud de Dios en Él. Amén. Así que vamos a acercarnos a Dios. Espero
Esperamos que este episodio haya sido de provecho, que hayan aprendido y que los ayudemos a aprender un poco más de Dios y sobre la Biblia, para que tengamos un cristianismo saludable y una vida saludable. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Se me cuidan.